¿No permitieron que tu candidato participe? ¿Te confunden las encuestas? ¿Estás pensando si votar o no en estas elecciones? Hay un problema de fondo que debemos saber, y en estas elecciones no podemos votar por quienes son la causa de este problema. Para entender este punto y pensar tu voto, usaremos de ejemplo a Sandra Torres. Sí, la eterna candidata. Ella demuestra, a través de su insistencia de ser presidenta, que más importante que sus promesas de campaña son sus acciones y sus posturas políticas. Veamos, por ejemplo, qué opina del desempeño de Consuelo Porras, la fiscal general del Ministerio Público. La fiscal general, yo no le miro más que enfoque técnico. Es una persona apegada a derecho y lo que está viendo es que se cumpla el Estado de Derecho. Recordemos que Yamatei, de manera fraudulenta, reeligió a Consuelo Porras con el apoyo de la Fundaterror y las Cortes. Porras se ha dedicado a usar el Ministerio Público para perseguir a periodistas, fiscales, activistas, abogadas y jueces íntegros. Todo esto en complicidad con sus operadores de la Fundaterror y los NetCenter, incluso dándoles acceso ilegal y anticipado a los casos de quienes persigue. Yo lo único que le puedo decir es lo que yo miro de las acciones de actuar de ella. De eso sí le puedo hablar. ¿Será? Veamos algunas acciones de Consuelo Porras. Detener los avances de la lucha contra la corrupción. Expulsar y perseguir a los fiscales que investigaron a los poderosos. No seguir las investigaciones contra Jimmy y Yamatei. Y desmantelar todos los casos contra grandes empresarios, militares y funcionarios corruptos. He visto una fiscal que lleva el Ministerio Público en los 340 municipios. Miro una fiscal que está dando resultados. Yo necesito, al ser presidenta del país, coordinar con el Ministerio Público las acciones de investigación. La verdad es que la eficacia que presume Consuelo Porras no son más que cifras y gráficas fabricadas, y que por cierto son elaboradas con la ayuda de los centros de investigación vinculados al CACIF. La instrucción que Consuelo Porras ha dado a los fiscales es que tomen denuncias y cierren los casos lo antes posible. Gracias a Porras, el Ministerio Público tiene el porcentaje más alto de desestimación de denuncias de sus últimos 15 años. Es decir, si pusiste una denuncia hace mucho tiempo y ahora recibes una llamada del Ministerio Público, no te asustes, no son extorsionistas. Es Consuelo Porras cerrando casos al por mayor sin investigarlos, para presumir cifras y aparentar eficiencia, mientras descalabra la justicia. El Ministerio Público, en sus buenos años, es decir, antes de Consuelo Porras, dio buenos resultados por enfocar sus esfuerzos en investigar y llevar a la justicia a las estructuras criminales y los grandes responsables de la situación actual en Guatemala. Ese era el camino, cortar las raíces y no aparentar cortar las ramas, pues es la impunidad de los de arriba la que provoca la delincuencia en las calles. Lo que es seguro es que estaríamos mucho mejor y sin violencia en las calles si los poderosos no saquearan el Estado, robándonos así el derecho a vivir dignamente. El trabajo de Consuelo Porras solo ha servido para presumir gráficas engañosas. Pero es impresionante lo que han logrado sin hacer mayor ruido. Mientras el pacto de corruptos, liderado de momento por Yamatei y del que la UNE y Sandra Torres son parte, respira con alivio, sabiendo que no habrá más persecución contra ellos. Y no solo lo vemos quienes estamos en Guatemala. ¿Qué dice Sandra Torres de que Consuelo sea señalada como corrupta por la comunidad internacional? Hasta cierto punto no conozco cuál es la profundidad, pero no, yo lo miro más un tema personal de ella. ¿Es o se hace? Consuelo Porras fue incluida en la lista Engel de Estados Unidos por obstruir y menoscabar en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados y conseguir favores políticos indebidos. Que yo tampoco voy a opinar sobre algo que no conozco, cuáles son las causas, pero tampoco va a opinar de eso. No, por supuesto, es que no me consta, yo no puedo opinar sobre algo que no me consta. ¿Acaso no nos consta a todos los guatemaltecos que esto es completamente falso? La postura de Sandra Torres se entiende claramente si recordamos que en su círculo de confianza hay al menos 7 personas que fueron investigadas por la CICIG. Es más, ella misma se puso un cabestrillo para evitar ser esposada por su caso de financiamiento electoral ilícito. La CICIG demostró con audios, cheques, análisis financieros, testimonios y muchas otras pruebas la forma en que la UNE de Torres recibía financiamiento ilícito usando empresas de Mario Leal, uno de los dueños de Cayalá. ¿Cómo olvidar esos audios donde se escucha a Sandra Torres hablar con Gustavo Alejos, también señalado en varios casos de corrupción, sobre la recaudación de fondos para su campaña electoral? Gabriel Guerra ya ofreció también hoy. ¿Ah, sí? Sí, él va a dar 40. A ver. Sí,
Los martes tenemos almuerzo con él. Pero está bien amarrado con el copión, ¿va usted? Él mismo lo dijo, que está amarrado ahí, que no quería, que quería irse. Yo le dije, media vez los 40 no me importa. ¿Pero 40 mensuales? Son 40 millones. Tanto va a dar. Sí, y las farmacéuticas nos ha ido bien, viera qué bonito nos ha ido. Sin embargo, la jueza Claudette Domínguez protegió a Sandra Torres separándola del caso justo a tiempo para que celebrara las asambleas de la UNE y preparara así el camino para su tercer intento de ganar la presidencia. La guinda de este pastel de impunidad la puso la fesi del corrupto Rafael Curruchiche, que decidió no apelar la decisión de la jueza Domínguez, dejando totalmente libre el camino de Torres. Recordemos que la jueza Claudette Domínguez es la misma jueza que ha protegido a gente del FCN, a militares y a empresas extractivas. Sigo creyendo en el sistema de justicia a pesar de las ilegalidades cometidas. Solo tengo a Dios a mi corazón. Dando. La impunidad que le dieron a Torres no es casualidad. Este resultado podría haberse asegurado a través del pago de votos de sus diputados en el Congreso. Por ello, es importante recordar que los diputados de la UNE de Torres han votado de la mano con los de Valor Unionista, los de Vamos y otras bancadas del Pacto de Corruptos para su propio beneficio y no el de la población. Sandra Torres dice ser oposición constructiva, pero sus actos demuestran que lo suyo no es oponerse, sino ser aliada para mantener impunidad y seguir saqueando el Estado. Lo que ella promete no es más que la continuidad de este sistema podrido. Hay momentos en los que la historia obliga a tomar posturas claras, y Sandra Torres, hasta ahora, se ha posicionado en el bando del Pacto de Corruptos. Entonces, volviendo al criterio para pensar nuestro voto y analizar las posturas políticas de los candidatos, es importante preguntarnos, ¿qué dicen sobre la persecución al periódico, el desvío de ríos, el fraude en la USAC o los abusos del CACIF? ¿Qué dicen sobre Consuelo Porras? Demandémosle a los candidatos claridad en sus posturas políticas, porque más importante que sus promesas y sus discursos vacíos es el bando que han tomado en los momentos críticos de nuestra historia reciente. Cuidémonos, Guatemala. Pensemos bien nuestro voto.